Entonces vamos a empezar con la divergencia. Dijimos que la divergencia de un campo F lo notamos como divergencia de F, ¿sí? Fíjense, la divergencia de un campo como definición se puede dar a través de un límite. Y la definición es la siguiente: la divergencia de un campo F es el límite de la integral de flujo sobre una superficie sigma de f de S. ¿Sí? ¿Se acuerdan? Esta integral que mide flujo la vimos en la guía anterior, fue la última que vimos en la guía anterior, sobre el volumen encerrado por esta superficie sigma, ¿sí? Cuando el volumen tiende a cero. ¿Sí? Es decir, ¿qué está diciendo esta definición? Dice que esa divergencia que vimos en coordenadas cartesianas recién, que se puede calcular como un producto punto, en cierta medida lo que mide es el flujo por unidad de volumen. Es decir, ¿qué es lo que tengo acá? Supónganse que yo tengo una superficie cerrada. Voy a marcar acá que esta superficie es cerrada, ¿sí? Cualquiera. Tengo una superficie, ¿sí? Supongamos que esta es la superficie cerrada sigma. ¿Bien? Esa superficie va a encerrar, como es una superficie cerrada, va a encerrar un cierto volumen. ¿Está bien? En esta superficie. Y bueno, yo tengo asociado a esa región del plano X y Z un campo. ¿Bien? Supongamos que el campo lo dibujo sobre la superficie, sea... Voy a dibujar alguno, acá sí, no sé. Este es F, acá podría ser así. Bueno, en cada punto tendrá un valor ese campo. ¿Esta integral qué mide? Esta integral lo que mide es el flujo de ese campo. Es decir, si recuerdan este diferencial de superficie, lo puedo anotar acá, lo vimos en la guía anterior, el diferencial de superficie no era otra cosa que un versor normal por el diferencial de superficie escalar, ¿sí? O sea, lo que hago en este producto punto en cada lugar es multiplicar el campo F por un vector que es normal, ¿sí? Este vector normal es este n. Entonces, lo que mide esta integral es cuánto del campo que tengo acá atraviesa la superficie. Es decir, acá voy a tener, al hacer el producto punto del F por el diferencial S, lo que hago es proyectar el campo F sobre la dirección normal, ¿sí? Para esta definición, acuérdense que cuando uno hacía las integrales estas de superficie, uno siempre podía definir dos normales, ¿sí? Yo acá dibujé una que es la normal saliente al volumen encerrado. ¿Está bien? Por convención siempre en esta definición vamos a tomar esa normal. ¿Está bien? Es decir, la normal para el cálculo de flujo, esto lo podemos acá, esto indica flujo, ¿sí? La normal va a ser siempre la normal saliente. ¿Sí? Entonces, ¿qué me dice la definición que tengo acá de divergencia? Bueno, ¿qué es? El flujo que atraviesa la superficie, tomando como positivo el flujo saliente, ¿está bien? Por unidad de volumen, ¿sí? Entonces, la divergencia se puede interpretar como una densidad volumétrica de flujo. ¿Sí? Porque está midiendo en cada punto, porque esto es un límite en realidad, este volumen tiene que tender a cero. En cada punto, ¿está bien? ¿Cómo es ese flujo? ¿Bien? Más allá de la definición, en coordenadas cartesianas no lo vamos a resolver en general a través de la definición, sino que vamos a hacer directamente el cálculo en coordenadas cartesianas de la divergencia de F, como decíamos recién, igual al producto punto del operador nabla por el campo F. ¿Sí? Hay una demostración en el apunte
que permite ver cómo llegar desde esta definición del límite del flujo por unidad de volumen, ¿está bien?, a la expresión que acabo de copiar abajo, pero no la vamos a ver acá en la teoría porque está explicada ahí, son varios pasos y me importa más detenerme sobre el concepto, ¿sí?, de la divergencia y de dónde viene el nombre, ¿sí? Para darle una interpretación física, supongamos que F es un campo de velocidad de un fluido. O sea, veamos primero como ejemplo, F, vamos a poner acá, si F es un campo de velocidad, ¿sí? Imagínense que podría ser el campo de velocidad de un fluido a través de una cañería. Voy a dibujar acá una cañería. Supongamos que tenemos acá una cañería por la que circula agua, ¿sí? Si consideramos que el agua es un fluido incompresible, así que no se puede comprimir ni expandir a temperatura ambiente, la cantidad de agua que está entrando por un lado va a ser exactamente igual, el campo de velocidad va a ser exactamente igual al que sale por el otro, igual a cualquier sección transversal de la tubería. ¿Bien? Entonces, si yo en esta tubería pongo una superficie sigma para ver el flujo, supónganse que la voy a dibujar a la superficie acá en línea de puntos en rojo. Supónganse que pongo acá una superficie de control sigma para medir el flujo que entra y que sale, ¿sí? O sea, quiero calcular el flujo sobre esta superficie sigma. Fíjense, si el fluido es incompresible, todo el campo que está entrando por la tapa esta de la izquierda, ¿está bien?, es exactamente igual al campo que está saliendo por este otro lado, ¿está bien? Entonces, el flujo neto, ¿sí?, el flujo sobre las caras laterales no va a pasar nada porque como tengo la pared, la pared del caño, no puede salir ni entrar nada, ¿está bien? Por eso miro solamente la tapa izquierda y la tapa derecha. Entonces, todo el flujo que entra por acá es igual al flujo que sale por acá. Entonces, esta integral, como resultado, va a dar 0. ¿Sí? Entonces, en un caso como este, de un campo de velocidad de un fluido que no es compresible, la divergencia de este campo F va a ser igual a 0. ¿Sí? Si esta divergencia de F es igual a 0 para todo punto, para todo X y Z, ¿sí?, lo que se dice es que el campo es incompresible, ¿sí? O sea, si la divergencia es 0 para todo X, entonces F es incompresible. ¿Bien? ¿Cómo se podrían dar condiciones donde la divergencia sea distinto de 0? Imaginen que este caño ahora tiene aire, ¿sí?, que es como si fuese el tubo de un inflador. ¿Sí? Voy a dibujar acá el caño. Supónganse que le pongo de este lado una tapa, ¿sí? Le pongo acá una tapa, y de este otro lado tengo un pistón, ¿sí? Podría dibujar acá el pistón. ¿Sí? Y acá tengo el vástago que sale. ¿Está bien? Entonces, si yo tengo un pistón acá y defino de vuelta un cierto volumen de control, la superficie de control voy a apoyar
el lado izquierdo sobre la tapa del fondo, está bien, y el otro no importa, acá en cualquier lugar. ¿Sí? ¿Qué va a pasar? Supónganse que yo a este pistón lo impulso para allá. ¿Sí? Si yo lo impulso para allá, el fluido, que en este caso lo estoy suponiendo que es aire, va a tender a expandirse, digamos. O sea, de este lado no tengo flujo porque está la tapa, pero de este lado voy a tener cierto campo de velocidad producto de la expansión del aire. ¿Sí? Entonces, si yo mido el flujo en esta superficie que tengo acá, ¿sí? El flujo va a ser positivo porque tengo más flujo que sale. Fíjense que por esta tapa está saliendo este campo de velocidad y por esta no está entrando ni saliendo porque está pegado a esa tapa. Entonces, en este caso, esta cuenta va a dar positiva, ¿sí? O sea, la divergencia de F va a ser mayor que 0. Lo que puedo decir entonces es que en estos puntos ese campo diverge, ¿está bien? Es decir, de alguna manera se está expandiendo, ¿bien? Y lo contrario va a pasar si yo muevo el pistón para el otro lado, ¿sí? Es decir, si, ya que está lo dibujamos, si ahora lo que hago es comprimir, ¿está bien? Vamos a poner la tapa acá. ¿Sí? Es decir, lo que voy a hacer ahora es, supónganse que esté de vuelta el inflador al que le he obturado la salida de aire, pero ahora este pistón que tengo acá lo comprimo. Poner ahí. ¿Sí? Acá tengo el vástago de vuelta. Pero ahora lo muevo para el otro lado. De vuelta, pongo mi superficie de control, la parte de la izquierda pegada sobre la tapa, ¿sí? Entonces acá, fíjense, por este lado, de vuelta, no entra ni sale nada, pero acá el campo de velocidad va a ser entrante, ¿está bien? Porque esto lo estoy comprimiendo en esta dirección. Entonces, si mido el flujo, recuerden que yo dije que el flujo iba a tomar la normal saliente, ¿está bien? La normal saliente a esta superficie que he pintado en rojo es para allá, ¿sí? O sea, para este lado sería para acá porque es saliente, pero de este otro lado la normal sería para allá. Entonces, el flujo está entrando y eso implica que la divergencia de F va a ser menor que 0. ¿Sí? O sea, en un caso el campo de velocidad se está expandiendo, ¿sí? Y en este otro se está comprimiendo. ¿Está bien? Eso es la interpretación que puedo dar sobre un campo de velocidad. Después podríamos plantear, por ejemplo, un análisis similar, por ejemplo, para un campo eléctrico.